Estamos. ¿Listo? Buenas tardes, iglesia, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga esta tarde. Bueno, una vez más estaremos compartiendo la palabra de Dios. Dios esté fortaleciendo ahí a los que están junto con ustedes, realmente su familia. Hermanos, en esta noche, tarde, vamos a una vez más a edificarnos a través de la palabra de Dios. Y lo que quiero compartir con ustedes, el tema que quiero compartir con ustedes, se llama, le puse como título, la morada del Espíritu Santo. Vamos a ver la importancia de la morada del Espíritu Santo. Bueno, saludamos a todos los hermanos de Maco, de Flores, del barrio Esmata. Saludamos a la familia también, muchas de familias conocidas que nos están siguiendo también, ¿no? Así que, bien, vamos a la palabra de Dios en esta noche, tarde, noche, y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Vamos a mirar unos cuantos versículos a partir de Romanos capítulo 8. Vamos a mirar del versículo 6 en adelante. Algunos versículos vamos a compartir y creo que lo vamos a hacer hasta el versículo 15. Entonces vamos a leer las escrituras, la palabra de Dios. Dice así el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vamos a mirar el versículo 15, el último. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar algunos de estos versículos. Dijimos al comienzo la importancia de que el hombre conozca estos puntos importantes, ¿no? La iglesia, los oyentes que escuchen, que es tan importante el Espíritu Santo. Así que vamos a desarrollar estos versículos. Versículo 6 nos enseña, nos muestra algo importante. Lo vamos a leer de vuelta. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué nos enseña entonces el versículo 5? Lo que vemos en este versículo 6, disculpe, lo que vemos en el versículo 6 es un contraste entre la vida y la muerte. Bien, ahora, ¿quiénes se ocupan de la muerte y quiénes de la vida? La palabra de Dios muestra a dos hombres, al carnal y al espiritual. Bien, muy bien. Entonces, para eso vamos a mirar otras escrituras, pero miremos esta escritura así, para que podamos entender mejor, ¿no? Nos habla del hombre carnal
y del hombre espiritual. Nos está hablando aquí el versículo 6. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, vamos a ver que el hombre espiritual se ocupa de lo espiritual. El hombre carnal, el hombre natural, no puede ocuparse de las cosas espirituales. Y vamos a ver, estamos viendo a través de la Escritura, lo que es el hombre carnal y lo que es el hombre espiritual. Y cómo el hombre carnal no puede ocuparse de las cosas que son del espíritu, carnal o natural. Pero podemos ver también a través de la Escritura que el espiritual sí puede ocuparse de lo espiritual. Entonces, para eso vamos a mirar a otra Escritura que nos muestra lo que estamos hablando, que nos enseña lo que estamos hablando. Y esa Escritura la encontramos en 1 Corintios, vamos a estar mirando 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Ahí nos muestra o nos enseña lo que estamos diciendo. Entonces dijimos 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ver lo que dice. Pero el hombre natural, o sea, carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Amén. Eso es lo que estamos mirando. Entonces dijimos, el carnal o natural, dice, no entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas que son del Espíritu? Esta es la palabra de Dios. No puede llegar a entender, a comprender la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí 1 Corintios 2:14. Entonces, el carnal dijimos, o natural. Entonces, no entiende la palabra de Dios. Para él son locura, dice. Dijimos que son locura. Vamos a verlo de vuelta. Dice, pues el hombre natural, o sea, carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Qué cosas son del Espíritu? Está hablando de la palabra de Dios. Porque para él dice que son locura y no las puede entender. No las entiende, dice. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Entonces, vemos cómo trae claridad las Escrituras para que podamos entender, los oyentes puedan entender. Entonces dijimos, el espiritual entiende todas las cosas, o sea, la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a leer también, mostrando que el espiritual entiende las cosas que son del Espíritu. Dijimos las cosas, se refiere a la palabra de Dios. El versículo 15 dice, en cambio el espiritual, dice que hace, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Está hablando, reitero, de la palabra de Dios. Pero él no es juzgado de nadie. Porque dice, ¿quién lo conoció? Dice el versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién nosotros? Los espirituales. Los espirituales dicen que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es por eso que podemos entender la palabra de Dios. El contrario, el carnal no llega, para él son locura. Dice que no las entiende. Amén. Muy bien. Vamos a seguir mirando entonces las Escrituras. Vamos a ver el versículo 7 también. Vamos a mirar. Vamos a ver Romanos. Vimos el versículo 6. Vamos a mirar el versículo 7. Pero yo quisiera hablar un poquito más del versículo, sin dejar pasar por alto. Es importante también el versículo que estuvimos viendo, 1 Corintios 14 y 15. Antes de entrar al versículo 7 de capítulo 8, versículo 7 de Romanos, vamos a mirar un poquito más. Cuando dice
el versículo 15, ¿no? Esto quiero hablar un poquito, ¿no? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Dijimos, el espiritual. Nosotros, la iglesia que ha creído, que ha confiado en Jesucristo, ¿no? Que es espiritual. Entonces, él dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Porque nosotros, dice, juzga todas las cosas. O sea, la palabra. Nosotros podemos saber estas grandes verdades. Dice, juzga todas las cosas, juzgamos la palabra, conocemos esta verdad y sabemos quiénes son de Dios y sabemos quiénes son de Dios. Sabemos quiénes tienen el Espíritu Santo de Dios y quién no tiene el Espíritu Santo. Podemos entender el hombre carnal, el hombre espiritual. Entonces, eso es lo que enseña el versículo 15, que la iglesia tiene la facultad, el poder de juzgar, ¿no es cierto? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, refiriéndose a las escrituras, a la palabra de Dios. Pero él no es juzgado de nadie. Nadie puede venir y juzgarnos lo que estamos haciendo, está mal, lo que estamos predicando. Un hombre natural no puede juzgarnos, ¿entiende? Ellos no pueden juzgar a un hombre espiritual, ¿entiende? Pero sí, el espiritual juzga todas las cosas. Bien, juzgar decimos, ver que realmente lo que ellos hacen no es de Dios. Su palabra, lo que dicen muchas veces no es de Dios y que tampoco son de Dios. ¿Cómo viven? Muy bien, eso es lo que quiere decir el versículo 15. El versículo 16 que nos enseña que nosotros, la iglesia, que tenemos la mente de Cristo. Porque dice, ¿quién le conoció? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Más dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de los Corintios en esta oportunidad. Entonces nosotros, la iglesia que hemos creído, así como creyó el apóstol Pablo y que hemos creído, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? La palabra de Dios, la revelación de Dios, la mente de Cristo, de Dios revelada en las Escrituras. Por eso nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora sí, vamos a pasar a Romanos, al versículo 7 de Romanos 8. Vamos a mirar el versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne, dice que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden, es lo que dice el versículo 7. Vemos ahora otro contraste, un contraste entre la carne y el espíritu. Dice que no se sujetan a la palabra de Dios, tampoco pueden, que no se sujetan a la ley de Dios, o sea, a la palabra de Dios, tampoco pueden. Eso es lo que dice el versículo 8. Los que viven según la carne, un hombre carnal, natural está hablando, no pueden agradar a Dios. Muy bien, vamos a seguir mirando, vamos a ver el versículo 8 también, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice el versículo 8. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Vamos a desarrollar un poquito el versículo 9. Entonces, vemos en el versículo 9 que nos enseña el cristiano que es de Cristo, el cristiano que es de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen que son cristianos, pero no son de Cristo. Se hacen llamar cristianos, pero no son de Cristo, no tienen la palabra, no tienen al Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo, según este versículo, que no es de Cristo. Eso es lo que enseña el versículo 9. Entonces dijimos, el cristiano que es de Cristo no vive según la carne. El cristiano que es de Cristo ya no vive según la carne. Muy bien, ahora vamos entonces, esto es lo que nos enseña el versículo 9. Y vamos a leer de vuelta el versículo 9. Clarito. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es claro, no es de Él. Y cuando uno recibe el Espíritu de Cristo, cuando nos convertimos, cuando aceptamos, cuando recibimos, cuando cambiamos nuestra forma de vida, nuestra conducta, ya no vivimos según la carne. Dice que ahora vivimos según el Espíritu Santo de Dios, guiados por su palabra, lo que nos quiere decir. Muy bien, vamos a ver entonces el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, lo que nos dice el versículo 10, y vamos a ver el versículo 11 también. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Está hablando del Espíritu Santo que vive en vosotros, o sea, en nosotros. Eso es lo que dice, nos enseña el versículo 10 y 11. Entonces, aprendemos en estos versículos 10 y 11, después de ser salvos, tenemos al Espíritu Santo. Después de ser salvo, después de recibir la salvación, el perdón, tenemos al Espíritu Santo cuando hemos creído, cuando nos hemos convertido, ¿no es cierto? Nos hemos convertido, ahí el Señor nos dio su Espíritu Santo de Dios y nuestras vidas comienzan a cambiar. Por eso dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Un hombre nuevo, una vida nueva, guiados por el Espíritu Santo. Ya no es un hombre carnal, sino es un hombre espiritual. Muy bien, ahora tenemos que preguntarnos nosotros, una pregunta, nosotros como iglesia del Señor. Esta pregunta nos tenemos que hacer. ¿Somos controlados por el Espíritu Santo? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. Ahora tenemos que preguntarnos, es esto, la pregunta que tenemos que hacernos: ¿somos controlados por el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que deberíamos hacer como cristianos. Si el Espíritu Santo está controlando nuestras vidas, si somos controlados por Él. Vamos a un momentito, vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos, unas hojitas más adelante, Romanos 13, 14. El último versículo nos enseña lo siguiente. Dice, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La enseñanza es, sino vestido del Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Vestirnos del Señor Jesucristo. Vestirnos es nada más y nada menos que tomar su palabra, las escrituras. Nos revestimos de Él, de su palabra, de su santidad, de su bondad, de su fe. Eso es vestirnos del Señor Jesucristo. En otra palabra dice, vestidos como escogidos de Dios. Y la segunda parte del versículo 14 dice que no debemos proveernos para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque son enemistad contra Dios. Todo lo que es de la carne. Todo, cuando se refiere a la carne, estamos en este punto, es de todo tipo de pecado. Entonces, por eso dice, no proveáis para los deseos de la carne. Hay un deseo en el hombre natural, en el hombre carnal. El deseo es únicamente de pecar, Entonces, ahora como nosotros somos espirituales de la iglesia, entonces nos enseña que no estén esos deseos carnales de volver a pecar. Por eso está enseñando que puede haber esos deseos, aún siendo cristianos, siendo iglesia, puede haber esos deseos. Por eso la enseñanza es que no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Muy bien. Vamos a volver a Romano. El versículo, vamos a mirar otro versículo. Estuve bien. Vamos a ver el versículo 13. Aquí en el versículo 13 vamos a ver otro contraste. El mismo contraste del versículo 6. El versículo 13 nos dice
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, con mayúscula, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos que nos enseñan el versículo, este contraste del versículo 13, ¿no? Otro contraste, dijimos, entre la vida y la muerte. Es el Espíritu Santo que da vida al hombre. Es el Espíritu Santo que da vida al hombre. La vida espiritual. Estamos hablando de una vida espiritual. Todo ser humano, cuando nace, es un hombre natural, un hombre carnal. Pero Cristo nos hace espiritual cuando aceptamos su palabra, su verdad y su mensaje. O sea, el ser humano necesita ser un hombre espiritual. El carnal necesita ser un hombre espiritual. Muy bien, eso es lo que nos dice, enseña el versículo 13. Porque si vivéis conforme a la carne, dice, moriréis. ¿Qué dice morir? Porque eso, vivir en la carne es vivir en muerte. Por eso el Señor nos da vida, una vida nueva por medio del Espíritu Santo, porque eso es muerte, eso trae muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne, viviréis. Eso es lo que nos enseña el versículo 13. Muy bien, entonces vimos que el Espíritu Santo es el único que puede dar una vida espiritual al hombre. Bien, vamos al penúltimo versículo, el versículo 14. ¿Qué nos enseña este versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados, o sea, ser controlados por Dios. ¿Controlado de qué forma? ¿Guiado de qué forma? Controlados, guiados por la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña el versículo 14. Pero vamos a ver también, ya vamos a ver el versículo 15, pero antes de pasar al versículo 15, vamos a ver el versículo de Efesios 5:18, ¿no? Que debemos ser controlados por el Espíritu Santo, guiados o controlados por el Espíritu Santo. Entonces vamos un momentito, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, Efesios 5:18 dice así, estamos hablando de ser controlados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, y aquí Dios nos controla a través de esta palabra, enseñando en esta oportunidad de escritura Pablo a la iglesia de Efesios. Y dice de esta forma, y nos dice a nosotros también, dice, no embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que no debemos emborracharnos con vino, en lo cual hay que problemas, dificultades, angustia, todo tipo de problemas. Entonces ahora como iglesia no debemos embriagarnos con vino, en lo que involucra mucho problemas, dificultades. Eso es lo que está enseñando cuando la iglesia comienza a caminar en la santidad, en la verdad. Vienen estas enseñanzas. Ahora somos controlados. Tenemos quien nos controle. Si somos de Dios, por supuesto, ¿no? Somos controlados o guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora es Él quien nos controla. El hombre carnal, Dios no le controla. El hombre natural, Dios no lo controla, porque no tiene la palabra. No puede ser controlado porque no tiene la palabra, no tiene las escrituras. La única forma de controlar a Dios al hombre es por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 18, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es el lleno del Espíritu Santo? Es el lleno de su palabra. Hombres de la palabra, hombres de oración. Y dice el versículo que sigue, de qué forma, de qué manera, él sigue diciendo, ¿no? Dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con la palabra de Dios, con cánticos, dice, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es una persona llena del Espíritu Santo, una persona que ama a Dios, una persona que se ha apartado del pecado. Amén. Esa es la enseñanza que nos deja el versículo 14
de Romanos 8, 14. Y por último vamos a mirar el versículo 15 de Romanos 15. Con esto estamos terminando en esta noche. Muy bien. Vamos a leerlo al versículo 15. Dice así. Romanos, vamos a Romanos de vuelta, 8, el capítulo 8, Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Muy bien. ¿Qué nos enseña el versículo 15? Que nos enseña que no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios. Vamos a ver el versículo 16 también, que nos confirma lo que dice el versículo 16, el versículo 15. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa, ya no somos esclavos, como dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No hemos recibido ningún, estuvimos en esclavitud, pero hemos recibido la iglesia, el Espíritu Santo. Entonces nos dice, para estar, dice, entonces, vamos a leerlo, con los anteojos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ¿qué nos enseña? Que ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. A partir de que fuimos, como dije anteriormente, de que fuimos salvos, el Señor nos dio el Espíritu Santo, porque hemos creído. Y la persona que tiene el Espíritu Santo comienza a vivir una vida de santidad. Esa santidad se la llama la santidad posicional. Después está la santidad progresiva. Y después está la santidad perfecta. Esa va a ser cuando Cristo venga por su iglesia. Hermanos, iglesia, hasta aquí nomás. Dios les bendiga en esta noche. Nada más, hermano. Y que seamos edificados una vez más por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Bendiciones para todos. Amén.